Congreso Radio presenta Al Día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo, de representación y de fiscalización del Parlamento Nacional. Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Siete de la noche con 1 minuto. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. Con 83 votos a favor se aprobó la propuesta para que la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, concurra al Pleno del Congreso hoy a las 8:30 de la noche para que informe sobre la situación y acciones frente a la epidemia del dengue. El Pleno del Congreso aprobó la resolución legislativa que declara haber lugar a la formación de causa penal contra la exlegisladora Luciana León Romero por ser presunta autora de los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso en agravio del Estado. Con 62 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de resolución legislativa del Congreso que declara haber lugar a la formación de causa penal contra el exministro Juan Carrasco. La representación nacional aprobó por unanimidad el dictamen que declara de necesidad pública la reconstrucción de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú en la región Piura. 7 de la noche con 2 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal el día de hoy? Esperemos que bien. Bueno, les informamos que el Pleno del Congreso viene sesionando ya en las 2 jornadas, mañana y tarde, y al parecer también la jornada se va a ir un poco más en la noche porque se ha citado a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, para que responda el tema de cómo se está afrontando el tema del dengue en el país. Primero hubo, como ustedes recordarán, ayer un pedido, una moción de interpelación que fue aprobada y quedaba en que en esta siguiente sesión se fijaba fecha y hora para la interpelación. Pero hoy día la congresista Patricia Chirinos ha sustentado una moción para que venga hoy mismo. Esta ha sido aprobada y el Pleno ha aprobado que venga hoy a las 8:30 de la noche. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora en el Congreso de la República? Bueno, como ustedes saben, hoy está programado y se ha cumplido con lo programado la interpelación al ministro de Justicia, Daniel Maurate, quien ha respondido un pliego interpelatorio de 29 preguntas. Y justamente en este momento se está dando ya la participación de los parlamentarios de las distintas bancadas. El ministro de Justicia ha respondido uno a uno todas las preguntas y es sobre las llamadas telefónicas que han encontrado que se hubiera hecho o realizó en algún momento con César Inostroza y otras personas vinculadas a los llamados cuellos blancos. Bueno, el ministro en su exposición ha dicho que son llamadas que no tienen ninguna ilegalidad, ha explicado el tema, pero ya los parlamentarios tienen su propia opinión al respecto y vamos a escuchar justamente lo que está diciendo la congresista Elizabeth Medina. Presidente, se han suscrito convenios de proyectos de reparación colectiva para las víctimas de la violencia ocurrida en el Perú en mayo de 1980 y en noviembre del 2000. Yo sé que aquí tal vez algunos de mis colegas no están de acuerdo, pero ya es el momento que también tenemos que ordenarnos y tenemos que unirnos, justamente porque el pueblo nos exige que tenemos que trabajar, el legislativo, el ejecutivo, en consonancia lo que pide el pueblo. Gracias, presidente. Bien, no habiendo más congresista. Un momentito, congresista, por favor. ¿Cuánto tiempo? 7 de la noche con 5 minutos, estamos tomando la señal del canal del Congreso. Su bancada Vamos con el Pleno del Congreso. Sesión de interpelación al ministro de Justicia, Daniel Maurate. Hola. Voy a hacer simplemente unas cuantas preguntas. Disculpe, señor presidente. ¿Hay justicia en un país donde reina el blindaje, la impunidad, la corrupción y la mafia? Segunda, ¿hay justicia
cuando la verdad es a medias? Tercero, ¿hay justicia cuando una persona que no es justa la nombran para hacer justicia? Y por último, ¿qué esperamos y hasta cuándo tenemos que tolerar a gente que no practica la justicia? Eso es todo, señor presidente. Gracias, congresista. Bien. Finalmente, tiene la palabra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Daniel Maurate Romero, para referirse a las intervenciones de los señores congresistas. Muchas gracias, señor presidente. Y a través suyo de la representación nacional. Bueno, reiterar nomás, señor presidente, de que se han producido las llamadas, han sido un tiempo donde nadie podía presumir, adivinar de que estas personas luego, en algún momento, podían ser investigadas o estarían comprometidas en algo irregular. Aquí mismo, señor presidente, y en todas partes, hoy tenemos grupos, aquí mismo hay comisiones. Nadie puede saber que uno del grupo social, laboral, de acá a 5 años será comprometido en una investigación y todos automáticamente seríamos sospechosos. Eso, señor presidente, es justamente construir una sociedad no sana. Tenemos que vivir en libertad, tenemos que vivir confiando, porque no podemos vivir pensando que todo lo que está a nuestro alrededor es sospechoso y algún día o está en algo irregular o algún día va a ser investigado. Respecto a mis certificados, nunca en mi vida he dicho que tengo un doctorado, señor presidente, señores, a través suyo a la representación nacional. Yo recién he comenzado un doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la que he tenido que dejar al asumir este cargo. Tenía en el PPT también algunos certificados más, pero consideré no presentarlos. Ahora, sí es verdad, creo que hay una tarea enorme con el tema de las personas que han fallecido y el ministerio está actuando. Hemos destinado más o menos 7.025.000 soles en los beneficios económicos para un total de 111 beneficiados, que son familia de las personas que han fallecido. Y también hemos incorporado a los heridos. Y actualmente, señor presidente, y a través suyo a la representación nacional, estamos elaborando una matriz para continuar apoyando a estas personas de manera multisectorial. Señor presidente, respecto a las demás preguntas, creo que lo he señalado y aclarado con precisión durante mi primera intervención, de manera que de mi parte doy por concluida mi participación, agradeciendo a usted, presidente, y por su intermedio a todos los congresistas. Y bueno, aquí estoy para escuchar. Me han dicho que tengo que tener paciencia, escuchar con paciencia, y eso es lo que hice, presidente. Y nada más. Muchísimas gracias a todos. Bien, señores congresistas, la presidencia y la mesa directiva agradecen la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Daniel Maurate Romero, y lo invitan a abandonar la sala de sesiones en el momento que considere conveniente. Se suspende la sesión por breve término. 7 de la noche con 9 minutos, entonces se suspende la sesión del Pleno del Congreso. Ha concluido la interpelación al ministro de Justicia, Daniel Maurate, y lo que viene en el Congreso de la República, pero esto ya a las 8:30 de la noche, es la presentación de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, a quien se le ha citado para que llegue al Pleno del Congreso a las 8:30, como les manifesté, para que responda sobre las acciones y la situación frente a la epidemia del dengue.
Palenque. Bien, ¿y qué es lo que ha pasado hoy día en el Pleno del Congreso? Bueno, el Pleno del Congreso aprobó la resolución legislativa que declara haber lugar a la formación de causa penal contra la exlegisladora Luciana León por ser presunta autora de los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso en agravio del Estado. Vamos con el informe. La excongresista Luciana León Romero se presentó ante la representación nacional para responder sobre la denuncia constitucional en su contra por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación. En un primer momento, su abogado Humberto Abanto hizo el uso de la palabra para fundamentar la defensa de la ex parlamentaria aprista. Lo que dice el Ministerio Público encabezado por la señora Zoraida Ábalos es que mi defendida, por sus gestiones, cometió tráfico de influencias, que significa, como escucharon en el relato de su excelencia Paredes, que alguien invoca influencias y pide, se hace dar o recibe una ventaja, una prebenda, un beneficio. Y al mismo tiempo, por esas mismas gestiones, cometió cohecho, que es que alguien pida, reciba o se haga prometer una dádiva por quebrantar sus deberes. Abanto remarcó que, en el derecho, un solo acto no puede constituir dos delitos al mismo tiempo. A su turno, Luciana León manifestó que en su momento, la Fiscalía y el Poder Judicial cometieron abuso al allanar su vivienda. Esto corresponde a una venganza política. Esto corresponde a la intención de eliminar una vez más, o querer eliminar una vez más a alguien de un partido político. Yo ya no formo parte de ningún partido político. Yo ya colgué las zapatillas y mi participación, y hoy día será mi última participación en un fuero político, porque esa ya no es mi intención. Tan solo quiero que se escuche la verdad. Vale recordar que el caso que afronta Luciana León se remonta al año 2020, cuando se revelaron una serie de chats en los que la excongresista aprista gestionaba reuniones con diferentes ministros a fin de apoyar a su hermano Rómulo León, quien estaba relacionado con el financista de una organización que operaba desde la Municipalidad de La Victoria. 7 de la noche con 13 minutos y hay que decir que también en el Pleno del Congreso se aprobó por unanimidad el dictamen del proyecto de ley 3702 que declara de necesidad pública la reconstrucción de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú en la región Piura. Vamos con el informe. A fin de que se adopten las acciones correspondientes que permitan mejorar las condiciones en las cuales se viene brindando preparación policial, el Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que declara de necesidad pública la reconstrucción de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú en la región Piura. La iniciativa legislativa resulta necesaria, pues es ineludible llamar la atención del Poder Ejecutivo a fin de que adopte las acciones correspondientes que permitan mejorar las condiciones en las cuales se viene brindando preparación policial. Máxime, si el actual local donde se encuentra instalada la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional, en el departamento de Piura, no sería la más adecuada para cumplir con dicha misión. Se plantea que la propuesta es oportuna en virtud de que el acceso a la educación policial es una demanda de muchos ciudadanos que buscan adquirir conocimientos especializados que permita a futuro cumplir con la función policial. Debemos tener en cuenta, señor presidente, que esta Escuela de la Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú en la región Piura va a permitir no solo formar profesionales idóneos y especializados en combatir el índice de delincuencia, sino también abrir puertas de oportunidades para jóvenes, varones y damas que verán en la institución policial un medio de capacitación profesional y una oportunidad laboral al servicio de la patria. Yo saludo esta iniciativa legislativa. Pero también tengo que advertir de una situación que está ocurriendo a nivel nacional, presidente. He visitado la Escuela Técnico Superior de Chimbote, he estado también en la Escuela Superior de Huancayo, presidente, y lamentablemente muchas de estas escuelas van a cerrar, presidente,
¿Por qué? Porque no se cumple con lo dispuesto en un decreto supremo que el propio Poder Ejecutivo ha emitido hace unos años. Cabe recordar que en el año 2022 Piura cerró el reporte de homicidios con 148 víctimas, 48 más respecto al año anterior, siendo considerada como la tercera ciudad con mayor incidencia delictiva en el Perú, después de Lambayeque y Lima Metropolitana. 7 de la noche con 15 minutos vamos a tomar nuevamente la señal del canal del Congreso porque continúa el Pleno del Congreso, está haciendo la sustentación del proyecto de ley 2541 sobre la libertad religiosa de funcionarios y servidores públicos. Esta sustentación es de la Comisión de Constitución y lo hace el presidente, el congresista Hernando Guerra García. Ya terminó, vamos con la sesión plenaria. Alejandro Muñante, 5 minutos como autor. Adelante, congresista Muñante. Muchísimas gracias, presidente, y agradezco que se haya puesto en debate esta iniciativa legislativa que es esperada, presidente, por millones y millones de creyentes en nuestro país. Es sabido, presidente, que según los últimos censos, la población cristiana en nuestro país o que profesa una fe supera el 95% de los peruanos. De ellos, más del 76% son católicos y cerca del 15% son evangélicos o de otro credo. Por tanto, presidente, creo que es oportuno lo que ha mencionado el presidente de la Comisión de Constitución en aras precisamente de la igualdad y de la no discriminación. Es que esta propuesta lo que recoge es que las personas, los servidores o funcionarios públicos puedan recibir asistencia pastoral acorde a su fe. Y creo que eso es necesario, presidente. Hasta el momento se ha estado realizando de manera práctica, pero no ha habido, digamos, una normativa que así lo faculte. Ahora, quiero precisar que esta modificación o que esta ley propone solamente la incorporación de un artículo a la Ley de Libertad Religiosa que ya tenemos y la modificación del artículo 15, a efectos precisamente de que los funcionarios y servidores públicos puedan, independientemente del régimen laboral o de la modalidad de contratación, puedan solicitar a la institución en la que laboran, ya sea de manera individual o colectiva, la suscripción de convenios de colaboración señalados en el artículo 15 con el fin de recibir la asistencia religiosa conforme al culto que profesan. Y la modificación del artículo 15 de la Ley de Libertad Religiosa justamente permite que, ya sea de oficio o mediante solicitud individual o colectiva, los servidores o funcionarios públicos se puedan suscribir estos convenios, presidente, con las entidades religiosas acreditadas debidamente en el Registro Nacional de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. Los convenios en mención, presidente, no crean ningún vínculo laboral, son completamente gratuitos y no generan ningún tipo de gasto público, presidente. Entonces, reitero a mis colegas congresistas que lo único que hace esta ley es permitir a los funcionarios y servidores públicos que soliciten a su institución que firmen convenios de colaboración para recibir asistencia religiosa. Esto no beneficia a ningún credo en particular, sino que se aplica a los ciudadanos de distintos credos, sea católico, evangélico o de la religión que sea. No genera gastos al Estado ni vínculos laborales, no crea nuevas oficinas y la forma como se lleva a cabo la asistencia pastoral lo determinará la institución con la entidad religiosa mediante el convenio marco, presidente. Eso es todo. Solicito a los señores congresistas que puedan dar un voto en favor de esta iniciativa legislativa. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra congresista Roberto Quiabra, 2 minutos. Ya, señor presidente, buenas tardes. Bueno, este es un tema que se vio en la Comisión de Defensa y estuvimos en desacuerdo, pero como hacen algunas jugadas hicieron que nos inhibiéramos. Todos tenemos la libertad de escoger nuestra forma de ser, pero hay que tener en cuenta si se ha consultado a las Fuerzas Armadas y a la policía este tema. Porque no se trata de una sola, sino hay una serie de formaciones religiosas. Y nosotros tenemos Dios, Patria y Familia. Tenemos nosotros una formación con un espíritu de cuerpo, con una disciplina.
Yo lo que pediría es que se deje la libertad a todas las organizaciones civiles, particulares, pero no a las Fuerzas Armadas y a la policía. Yo no sé si es viable, si se ha consultado dentro de las Fuerzas Armadas y la policía la aplicación, porque tendríamos cuántos capellanes dentro de los cuarteles, dentro de las escuelas. Yo considero que esto hay que revisarlo y en lo personal, respetando todas las libertades y que todos somos libres, yo creo que esto hay que analizarlo bien en lo que se refiere a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y que se pida opinión a esas instituciones. Gracias. Congresista, un minuto. Sí, presidente, solo para precisar, aquí no se está hablando de ninguna entidad en particular. Esto es para todo funcionario o servidor público. En realidad, los derechos humanos, presidente, no se sujetan a la decisión de una autoridad. Creo que aquí lo que estamos empoderando justamente es el derecho a la igualdad y la no discriminación. No estamos hablando de una institución castrense o entidad pública de manera particular, presidente. Estamos hablando de todas las entidades públicas y hemos dicho claramente que esto no genera ningún tipo de vínculo. No estamos hablando tampoco de capellanes. Estamos hablando de asistencia pastoral, presidente. Muchísimas gracias. Congresista que habla un minuto, luego congresista Anderson. De lo que he escuchado en la exposición del congresista presidente de la Comisión de Constitución, ha hablado de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, entonces que los quiten. Gracias. Congresista Anderson, 2 minutos. Sí, bueno, yo la verdad es que lo que quisiera señalar son algunas obviedades, ¿no? Uno, primero, que estamos en un país con un Estado laico, eso es importante. Segundo, que todas las profesiones religiosas, digamos, se respetan. Y yo la verdad es que voy a utilizar solamente 10 segundos más para preguntar, ¿cuál es la necesidad de esta ley? Hoy en día, ¿acaso los ciudadanos no podemos ir a, no sé, si uno es evangélico, a su pastor evangélico, si uno es católico, al sacerdote, si es, profesa la religión judía, a su rabí, etcétera? Me pregunto realmente cuál es la necesidad, o sea, ¿qué necesidad satisface esta ley? No la entiendo, sinceramente. Por más que no cueste, de todas maneras cuesta este tiempo que estamos dedicándole. Gracias. Congresista Susana. 7 de la noche con 22 minutos, entonces continúa el debate sobre este tema en el Pleno del Congreso, pero también tenemos que informar lo que se ha acordado. Por ejemplo, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presidido por la congresista Lady Camones respecto de la denuncia constitucional formulada contra el exministro del Interior Juan Carrasco Millones por los presuntos delitos de aceptación indebida del cargo y falsedad genérica previstos en los artículos 381 y 438 del Código Penal respectivamente. El documento fue aprobado con el voto favorable de 60 parlamentarios, 7 contra y 10 abstenciones. Hay que decir que la representación nacional previamente rechazó la recomendación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que planteaba la inhabilitación por 5 años de Carrasco Millones. Vamos a escuchar lo que fue la sustentación de la congresista Patricia Juárez sobre este tema. Recordemos que la inhabilitación no fue aprobada. Vamos con el audio. Se atribuye al denunciado la comisión del delito de falsedad genérica por haber presentado una carta de renuncia con contenido falso simulando haberla redactado el 28 de julio del 2021, cuando en realidad se habría realizado el 2 de agosto. Todo ello a fin de tratar de subsanar las vulneraciones constitucionales en las que ya se había incurrido y los ilícitos penales. Además, por haber solicitado ante el Ministerio Público licencia sin goce de haber por motivos particulares cuando en verdad lo efectuaba para ostentar el cargo de ministro de Estado. En la carta de renuncia y mención, el denunciado consigna como fecha 28 de julio del 2021, además en el contenido señala el día de la fecha, es decir, el día de hoy, 28 de julio del año en curso, he sido invitado por el señor presidente de la República para formar parte del gabinete ministerial, específicamente en la cartera del Ministerio del Interior, y a fin de poder asumir el cargo que se me ha conferido y a efectos de no generar ninguna posible incompatibilidad, es que presento ante usted mi renuncia irrevocable al cargo de fiscal provincial titular. Sin embargo, dicha afirmación no resultaría cierta y transgrede el principio de veracidad, porque conforme se verifica el cargo de la carta de renuncia fue presentada el 2 de agosto del 2021 a las 12:42, es decir, existe la recepción digital de la mesa de partes
de la fiscal de la Nación que recepcionó en la fecha indicada, así como la fecha de la legalización de la firma, que al ser un método digital donde se consigna con certeza la fecha de la presentación del documento, se debe considerar como cierta. Finalmente, presidente, alteró la verdad de manera intencional con la única finalidad de beneficiarse para no ser descubierto por la incompatibilidad funcional, es decir, tener el cargo de ministro de Estado y fiscal provincial al mismo tiempo. Esta situación de incompatibilidad es de conocimiento del citado investigado porque su carta de renuncia indica que su renuncia se debe para que no exista dicha incompatibilidad. Es decir, el denunciado Carrasco Millones era consciente de lo que realizaba. Tenía pleno conocimiento que no podía ser ministro de Estado mientras no se acepte su renuncia válidamente al cargo de fiscal provincial. En ese sentido, señor presidente, se recomienda inhabilitar a Juan Manuel Carrasco Millones para el ejercicio de la función pública por 5 años por las infracciones de los artículos 43, 45, 126, segundo párrafo, 146, 153 y 158 de la Constitución Política y acusarlo por los delitos de aceptación indebida del cargo y falsedad genérica previstos en los artículos 381 y 438 del Código Penal respectivamente. 7 de la noche con 27 minutos, luego de las sustentaciones se procedió a la votación y finalmente el Pleno del Congreso aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respecto de la denuncia constitucional formulada contra el exministro del Interior Juan Carrasco Millones por los presuntos delitos de aceptación indebida y del cargo de falsedad genérica previstos en los artículos 381 y 438 del Código Penal respectivamente. 7 de la noche con 27 minutos, hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso. ¿Queremos vivir en un país que discrimina por la vestimenta, por el color de piel o por la forma de hablar? No. Lo que queremos es vivir en un Perú sin racismo, donde nos respetemos y aceptemos tal como somos. Por eso es importante reconocer el problema y valorar nuestros orígenes. Solo así construiremos un país justo, con igualdad de oportunidades. Perú sin racismo. Respeto para todos. Ministerio de Cultura. Bicentenario del Perú, 2024. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Segundo a segundo, las noticias como son. Nuestros titulares. 7 de la noche con 28 minutos, amigos, bienvenidos al micro informativo de esta hora. La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que el gobierno aprobó 1.200 millones de soles para atender un eventual fenómeno El Niño. El Pleno del Congreso aprobó invitar a la titular del Ministerio de Salud, Rosa Gutiérrez, para que concurra a la sede del Legislativo hoy a las 8:30 de la noche. El ingreso promedio mensual proveniente de la actividad principal en Lima Metropolitana incrementó en 14,2% en el trimestre marzo-mayo, destacó el Instituto Nacional de Estadística e Informática. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos recibió de parte de la Municipalidad de Guarmey el terreno en donde se construirá una sede académica que beneficiará a los jóvenes de la zona y localidades aledañas. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria reportó la muerte de más de 9.800 lobos marinos y más de 605.100 aves silvestres asociados al virus de la gripe aviar. 7 de la noche con 29 minutos, hasta aquí las noticias de la hora. No se vayan, continúen disfrutando de Al Día con el Congreso y Danixa Palomino. En Trujillo, capital de la marinera, escucha Nacional 89.7 FM. Es momento de una dosis cultural de Encuentros en la Radio. El maestro violinista Reinaldo Pilco nos cuenta sobre las antiguas serenatas cusqueñas. Las serenatas eran realizadas a las 4 de la mañana con un marco musical alegre y triste, la interpretación de los yarabís, y se remataba, como se dice,
con la marinera y bueno, eran acompañados con bombardas, que a esa hora despertaba cualquier ser natural. ¿Quieres conocer más del arte, la música y la cultura viva del Perú? Entonces, únete a las veladas culturales de Encuentros en la Radio con Celeste Acosta. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Nacional. Radio Nacional, 103.9 de la frecuencia modulada, en Lima. Radio Nacional se escucha y también se ve, porque ahora salimos en directo por YouTube. Búscanos en YouTube como Radio Nacional o @Radio Nacional del Perú. Suscríbete gratis y no te pierdas nuestras transmisiones en vivo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Es una banda además que me encanta. Muy buenas tardes. Va para ustedes, amigos. Nos vemos en el YouTube de Radio Nacional. El dato de Nación Tecno. Parece que Twitter va a tener competencia porque Instagram lanza nueva aplicación ahorita, ya. La matriz de Facebook está probando el producto con influencers y algunos creadores de contenido en redes sociales. Mantente al día con la tecnología en Nación Tecno. Sábados por la mañana a las 11 en Radio Nacional. Continuamos en Al Día con el Congreso. 7 de la noche con 32 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en Radio Nacional. Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. Con 83 votos a favor se aprobó la propuesta para que la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, concurra al Pleno del Congreso hoy a las 8:30 de la noche para que informe sobre la situación y acciones frente a la epidemia del dengue. El Pleno del Congreso aprobó la resolución legislativa que declara haber lugar a la formación de causa penal contra la exlegisladora Luciana León Romero por ser presunta autora de los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso en agravio del Estado. Con 62 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de resolución legislativa del Congreso que declara haber lugar a la formación de causa penal contra el exministro Juan Carrasco. La representación nacional aprobó por unanimidad el dictamen que declara de necesidad pública la reconstrucción de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú en la región Piura. El ministro de Justicia, Daniel Maurate, se presentó ante el Pleno del Congreso para responder un pliego interpelatorio de 29 preguntas. 7 de la noche con 33 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, vamos a continuar con esta transmisión del Pleno del Congreso. Estamos tomando la señal del canal del Congreso de la República. Está sesionando el Pleno y se está debatiendo el tema sobre la ley de libertad religiosa para funcionarios y servidores públicos. Lo ha sustentado hasta un momento el congresista Hernando Guerra García, quien es presidente de la Comisión de Constitución. Vamos con la opinión de los congresistas. Actualmente está haciendo uso de la palabra el congresista Javier Padilla. Vamos a escucharlo. Por lo tanto, nuestra participación siempre va a ser para bien y no para mal. Siempre va a ser para construir, no para destruir. Por otro lado, señor presidente, también cumplimos una función preventiva. Acá hablamos tantas veces de la violencia familiar, hablamos de la violencia de la sociedad en general, y nosotros cumplimos una función preventiva. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos trabajos con padres de familia, hacemos trabajo con los niños desde las escuelas, es decir, intervenimos en todo ámbito buscando que la gente se pueda formar en principios y valores básicamente cristianos. Entonces, nuestra participación sí cumple una función importantísima y determinante en la construcción de una sociedad pulcra, una sociedad saludable. Solamente quería agregar eso, señor presidente, muy amable. Tiene la palabra el congresista Mary Infantes, 2 minutos.
Gracias, señor presidente. Bueno, agregando a lo que ya han comentado los colegas, lo que está proponiendo esta ley, según lo he entendido el colega, es que nosotros, porque yo soy evangélica, nosotros podemos participar en todas las actividades, pero siempre tenemos nosotros un tipo de creencia, claro que nuestra fe es en Dios, pero hay muchas instituciones que no nos dejan profesar. O sea, nosotros podemos querer hacer una reunión para nosotros conversar acerca de Dios, pero a veces la institución no lo permite. Pero, como dice el colega, eso siempre lleva a un mensaje positivo. No lo hacemos con fines de lucro. Solamente nosotros tenemos que también, al creer en una forma de nuestra interpretación, ¿me entiende?, cristiana, en que no hay muchas cosas como lo profesa la iglesia evangélica, nosotros tenemos otra forma de interpretación que a muchas instituciones no lo aceptan. Entonces, con esta ley, nosotros vamos a también pedir nuestra intervención con nuestra forma de creencia, pero cada uno es libre de aceptarlo. Yo puedo hablar, demostrar mi fe, demostrar mi forma de ser y también llevar la palabra de Dios según mi forma de llevarlo en la vida cristiana, pero no le estoy yo imponiendo. Cada uno tiene que llevarlo de manera conforme lo tiene la forma de interpretar la Biblia. Así que este proyecto no está haciendo de que... Siete de la noche con 37 minutos, seguimos con el Pleno del Congreso. Gracias, presidente. En primer lugar, el mayor de los respetos a todas las confesiones de fe y manifestaciones religiosas. También, presidente, es un derecho fundamental y está estipulado en nuestra Constitución política la libertad de conciencia, la libertad de credo y la libertad de la religión. Pero también nuestra Constitución manifiesta de que el Perú es un Estado laico y como tal, presidente, debemos entender de que las instituciones estatales no están necesariamente relacionadas a los grupos religiosos. Y en este caso yo no dudo del espíritu que tiene el proyecto de ley. Sin embargo, presidente, debemos recordar de que esto no podría aplicarse, porque hay muchas manifestaciones religiosas, tanto judeocristianas, musulmanas y todas las que existen en el mundo. Además de ello, presidente, sería un tanto contradictorio, puesto que los estados avanzan a ser laicos y no tener influencia de los temas o grupos religiosos porque tienen que mantenerse dentro de un estado laico. Por eso, presidente, creo que este proyecto de ley no puede ser aprobado, porque estamos planteando de que el Estado tenga convenios y eso significaría de que haya más capellanes de las diversas grupos religiosos. Por el contrario, creo que ha llegado el momento en el cual hay que revisar el tratado que tiene el Perú con Vaticano, el concordato, que permite precisamente de que existan dentro de instituciones públicas funcionarios pagados por el Estado y que se dedican a actividades religiosas, que es algo que contradice la naturaleza del Estado peruano que debe ser. Tiene la palabra el congresista Roberto Sánchez, 2 minutos.
7 de la noche con 39 minutos, entonces continúa en el Pleno del Congreso el debate sobre libertad religiosa para servidores y funcionarios públicos. Vamos a ir con el detalle de lo que se ha visto hoy en el Pleno del Congreso, porque se ha citado a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, para que concurra al Pleno esta noche a las 8:30 para que informe sobre la situación y acciones frente a la epidemia del dengue. Vamos a escuchar parte de la sesión plenaria. Señores congresistas, la presidencia, conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces en la sesión celebrada hoy, propone que la ministra de Salud, señora Rosa Berta Gutiérrez Palomino, concurra al Pleno del Congreso de la República a fin de informar, en base a los considerandos expuestos, sobre la situación y acciones frente a la epidemia producto del dengue hoy jueves 15 de junio del 2023 a las 20:30 horas, 8:30 de la noche. Señores congresistas, con la misma asistencia al voto, se va a declarar el cierre de la votación. Han votado a favor 79 congresistas más congresista Elías, 80, en contra 8, abstenciones 8. Ha sido aprobada la propuesta. Congresista Camones, 81. Congresista Asixia, 82. Flores Ancachi, a favor, 83. 7 de la noche con 41 minutos. ¿Y quién estuvo a cargo de la sustentación de este pedido para que la ministra vaya al Congreso de la República hoy mismo? Fue la congresista Patricia Chirinos. Vamos a escuchar parte de su sustentación. Presidente, colegas, hoy vamos lamentando la muerte de 245 compatriotas, mientras que otros 145.000 están sufriendo los horribles síntomas del dengue. ¿Y quién es responsable de eso? Todos lo sabemos, porque tiene nombre y apellido. Rosa Gutiérrez Palomino, la actual ministra de Salud, a quien el cargo le quedó grande. Es que su probada incapacidad, sumada a la indolencia por la vida de los peruanos, que seguramente aprendió en las filas del partido de Lagarto Vizcarra, la hace realmente insostenible al frente de una cartera tan importante en esas circunstancias. Y todo el Perú, pero en especial nuestros hermanos del norte, que ya han sufrido las lluvias e inundaciones y no merecen seguir cargando con funcionarios que no dan la talla, tienen el derecho de saber qué ha hecho realmente la señora Gutiérrez, cómo ha estado dirigiendo el MINSA todo este tiempo, qué pasó con eso de que en 15 días se acabe el dengue en el Perú. Colegas, aquí no importa la ideología, sino la salud de todos los peruanos. Por eso, saludo la decisión de los congresistas de izquierda y de derecha y centro que han apoyado con su firma esta moción. Aquí nadie puede negar lo evidente. Rosa Gutiérrez no puede seguir al mando de la cartera del Ministerio de Salud. Honremos la memoria de nuestros compatriotas que perdieron la vida a causa de una gestión que quedará como ejemplo de lo que no se debe hacer. La señora Rosa no brilla con luz propia. La señora no brilla y la señora debe estar fuera. Presidenta Dina Boluarte, renúnciela de una vez. 7 de la noche con 43 minutos, entonces la ministra de Salud estará en el Congreso de la República ante el Pleno a las 8:30 de la noche. Como ustedes saben, el Pleno del Congreso se transmite a través del canal, la radio y las redes sociales, por si ustedes desean seguir esta participación. Vamos ahora con las normas legales, de normas que se han publicado el día de hoy en el Diario El Peruano. Bueno, el decreto de ampliación de la convocatoria de la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2022-2023 fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, así como la ley que declara feriado nacional el 7 de junio en conmemoración de la batalla de Arica y del Día de la Bandera. Vamos con el informe. Fue publicada la ampliación de la convocatoria de la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2022-2023 hasta el 23 de junio de este año, con la finalidad de que el Pleno del Congreso de la República continúe reunido para tratar temas pendientes de la agenda fija, al amparo de lo establecido en el artículo 49 del Reglamento Institucional y el artículo 101 de la Constitución Política del Perú. El documento fue suscrito por el titular del Parlamento, José William Zapata. Durante la ampliación de la legislatura se verán los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa
que se encuentren en la agenda del Pleno del Congreso al 15 de junio del 2023, así como los que se incluyan en la agenda por acuerdo de la Junta de Portavoces según sus atribuciones, además de las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia, las denuncias constitucionales aprobadas por la Comisión Permanente y la delegación de facultades legislativas a la Comisión Permanente del Congreso. De igual forma fue publicada la Ley 31.788, reconsiderada e insistida por el Congreso, que declara feriado nacional el 7 de junio en conmemoración de la Batalla de Arica y del Día de la Bandera. Para tal efecto se modifica el artículo 6 del Decreto Legislativo 713, que considera la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. También se extiende el feriado nacional no laborable y remunerado a los trabajadores del sector público, sin perjuicio del régimen laboral respectivo. La ceremonia de renovación del juramento y fidelidad a la bandera del Perú se realizará de manera obligatoria en todas las entidades de la administración estatal. El Ministerio de Defensa, a través del Ejército del Perú, establecerá el protocolo y la fórmula ceremonial. 7 de la noche con 46 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso y regresamos al Pleno del Congreso que está sesionando a esta hora de la noche. Hay que recordar que están tratando sobre la libertad religiosa para funcionarios y servidores públicos. Vamos a escucharlos. Muchísimas gracias, señor presidente. Bien, señores congresistas, Congresista Pariona tiene la palabra, 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con respeto a los colegas que efectivamente promueven esta iniciativa, también hay que respetar a los que de repente pensamos de manera distinta. En ese sentido, recogiendo estas palabras de un destacado, si quiere ser filósofo, manifestaba, ¿no?, de que la religión es el opio del pueblo. Bueno, yo entiendo de esa manera. Si queremos comparar nuestro imperio incaico, no pensaba pues en la Biblia, ¿no? Desde que llegaron los invasores al Perú, desde ahí se implanta lo que significa la Biblia, Dios, entre otros. Entonces, vamos a llegar a que los funcionarios públicos también de alguna manera se relacionan, o no sé, pues finalmente cuál es el espíritu, ¿no? Suficiente con lo que está establecido la norma. Está dando las libertades a que pensamos cada uno de nosotros. En ese contexto veo y queremos nosotros de alguna manera ligarlo a que seamos pensantes o creyentes en los señores pastores, o bueno, no sé qué denominación tienen dentro de esa, no sé, pues sexta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, señor presidente y colegas, reitero, ahí está establecido esa Carta Magna, respetamos ello. Muchas gracias. Bien. Siete de la noche con 48 minutos. Seguimos con el Pleno del Congreso. Se está debatiendo el tema de la libertad religiosa para funcionarios y empleados públicos. Vamos a regresar en unos instantes con este debate. Vamos a ir, antes de que se acabe el programa, con la agenda de temas programadas para mañana en el Congreso de la República. La información nos las trae nuestro compañero Josman Valverde. Hola Danitza, buenas noches. Así es momento de conocer cuáles van a ser las actividades previstas para mañana en el Congreso de la República de acuerdo a la agenda ya publicada en el portal institucional. A las 8 de la mañana se inician estas actividades en la sala Miguel Grau con la sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Se va a dar cuenta del ingreso de denuncias, audiencias y otros temas que están incluidos en la agenda. 8 de la mañana. A las 9 sesionará la Comisión de Presupuesto. En sí es una continuación del debate y la votación del predictamen del proyecto de ley
que modifica el artículo 14 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023. Hay en el transcurso de la mañana eventos, mesas de trabajo, pero a las 9:30 de la mañana una sesión descentralizada de la Comisión Agraria que será en Cajamarca, en el auditorio del Aula Magna de la Universidad Nacional de Cajamarca, y se va a ver en esta sesión descentralizada una propuesta de un dictamen recaído en proyectos de ley que plantean esta ley que va a modificar la ley que declara de interés nacional la apicultura y la actividad agroindustrial de los productos apícolas. A las 9:30 hay una audiencia pública descentralizada también de la Comisión Agraria, en la continuación, digamos, de esta reunión, pero ya como audiencia, la anterior en una sesión. Esto va a continuar siendo allí en Cajamarca, en el auditorio de la Aula Magna de la Universidad Nacional de Cajamarca. A las 10, una sesión y audiencia pública de la Comisión de Pueblos Andinos. También va a ser descentralizada, pero esta vez en Apurímac, en la plaza central de la comunidad campesina de Pampamarca. Entre otras mesas de trabajo que se van a desarrollar en el transcurso del día, de la mañana, a las 11 sesionará de manera extraordinaria la Comisión Especial de Seguimiento a la Alianza del Pacífico. Se ha convocado a la canciller Ana Gervasi para que exponga el estado situacional de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, entre otros temas relacionados. Como sabemos, Danitza, es un tema que digamos ha puesto en una situación muy difícil las relaciones con México, toda vez que le corresponde a ese país entregar la presidencia pro tempore al nuestro y no hay esta voluntad, así que lo que tenga que explicar la canciller va a ser de mucho interés, sobre todo responder a la inquietud de los parlamentarios sobre este tema. A las 11 hay sesión de la Comisión de Ciencias, sesión extraordinaria. Será en el hemiciclo Raúl Porras. Al mediodía sesionará la Comisión de Transportes, también la Comisión Especial Capital Perú. A esa misma hora ha citado al ministro de la Producción, Raúl Reyes. A la 1:30 hay mesas de trabajo seguidas de eventos, otras mesas de trabajo y una audiencia pública descentralizada también de la Comisión de Transportes que se va a desarrollar en horas de la tarde desde las 2:30. Va a ser en Ucayali, en el Centro Intercultural de la Amazonía de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, esto en el distrito de Yarinacocha. Entre otros, hay seminarios, eventos que se van a desarrollar también luego de esta actividad, esto ya en horas de la tarde hasta las 7 de la noche incluso, que va a haber una premiación a jóvenes parlamentarios destacados de todo el país y sus autoridades. Esta es la información, Danitza, de las actividades que se van a desarrollar mañana viernes 16 de junio en el Congreso de la República y, como hemos escuchado, de manera descentralizada también en diferentes regiones del país. Volvemos contigo, estudios. Adelante y buenas noches. Muchas gracias, Josman Valverde. Vamos rápidamente al Pleno del Congreso. Hace uso de la palabra el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, sobre esta propuesta de la libertad religiosa para servidores y funcionarios públicos. Ejercer la libertad religiosa. Por último, señor presidente, quiero recordar que ya el Tribunal Constitucional tiene varias sentencias en las que establece que el Estado tiene que hacer los esfuerzos necesarios y los cambios necesarios para que la gente pueda expresar su fe, sea cual sea la que tiene. De manera que, en resumen, no se afecta la laicidad del Estado, se mantiene la separación de poderes y no se le obliga al Estado a suscribir ningún convenio. Se da solamente esa iniciativa, no hay mayor tema que ese, señor presidente, por lo cual le pido que vayamos a la votación. Bien, señores congresistas, finalizado el debate, sírvanse marcar asistencia para proceder a votar. Asistencia. 7 de la noche con 53 minutos, entonces ustedes ya saben que este proceso de votación, de marcador de asistencia y votación va a demorar unos minutos. Ya para los que quieran saber cómo concluye este tema en el Pleno del Congreso, les recomendamos seguir el canal del Congreso, la radio del Congreso y las redes sociales. Vamos con los titulares. Con 83 votos a favor se aprobó la propuesta para que la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, concurra al Pleno del Congreso hoy a las 8:30 p.m. para que informe sobre la situación y acciones frente a la epidemia del dengue. El Pleno del Congreso aprobó la resolución legislativa que declara haber lugar a la formación de causa penal contra la exlegisladora Luciana León Romero por ser presunta autora de los delitos de tráfico de influencias agravada, cohecho pasivo impropio y peculado doloso en agravio del Estado. Con 62 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de resolución legislativa del Congreso
que declara haber lugar a la formación de causa penal contra el exministro Juan Carrasco. La representación nacional aprobó por unanimidad el dictamen que declara de necesidad pública la reconstrucción de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú en la región Piura. El ministro de Justicia, Daniel Maurate, se presentó ante el Pleno del Congreso para responder un pliego interpelatorio de 29 preguntas. 7 de la noche con 55 minutos. Hasta aquí el programa Al Día con el Congreso. Como siempre, le agradecemos por la atención prestada a nombre de todo el equipo de Congreso Radio, y aquí en Radio Nacional los hemos acompañado Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y en la unidad móvil Richard Arana, y en la conducción Danitza Palomino. Nos reencontramos mañana a las 7 con toda la información del Parlamento Nacional. Buenas noches.